Buenos días. El nombre de la presentación es la descomposición de la glicerina utilizando catalizador mecánicamente activado de latón. Es presentada por los autores en pantalla, un servidor Pío Cifuentes Gallardo. Es un grupo de trabajo de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Tabasco. El planteamiento del problema se refiere a los métodos para descomponer la glicerina, que son los mostrados en pantalla. Tenemos la síntesis química y la bioconversión, pero en la síntesis química se utilizan catalizadores metálicos nobles, temperaturas altas, presiones altas, lo que lo hace un método costoso. Y en la bioconversión, pues el principal problema es el rendimiento, que es muy bajo, aunque la temperatura utilizada sea moderada. Entonces, básicamente, esta descomposición de glicerina, pues es para producir otros alcoholes, sí, pero el que presenta mayor interés es el 1,3-propanodiol, en donde se puede con el que se puede tener, pues, obtener plásticos, polímeros, el PTT entre ellos, o el politrimetilentereftalato, que es algo parecido al PET. Se pueden obtener fibras, se pueden obtener cosméticos, ¿sí? Ropa, por ejemplo. Todo eso se puede obtener. Entonces, como se puede observar, nosotros tenemos dos métodos para la producción de glicoles, pero en los dos métodos tenemos problemas. En el principal el principal problema en la síntesis química es que se utilizan metales nobles, y nosotros aquí en esta parte estamos proponiendo partículas de bajo costo como el latón, y aparte durante el procedimiento para obtener esas partículas de latón que sea procedimiento económico a bajas temperaturas para contribuir a un costo bajo, y también igualmente las presiones bajas. Entonces nosotros con todos estos parámetros estamos tratando de contribuir para que el costo total de la conversión de la glicerina, de la reacción de la glicerina para obtener los glicoles, pues sea de un bajo costo. No estamos optando nosotros por proponer cuestiones de bioconversión, porque el rendimiento es bajo, aunque la temperatura sea moderada. Entonces, este es el principal planteamiento del problema que nosotros estamos tratando de solucionar para obtener un catalizador que descomponga la glicerina, pero que tenga un costo bajo. Y bueno, nuestra metodología para descomponer la glicerina utilizando el catalizador metálico de latón utiliza las siguientes etapas: obtención de partículas, la destilación reactiva, propiamente la reacción utilizando las partículas de latón, y luego una destilación fraccionada, es decir, separar las fracciones que se obtienen o los diferentes alcoholes que se obtienen para finalmente caracterizarlos. Y la primera etapa de obtención de las partículas se refiere a una recolección de llaves. Se lavan y se cortan a través de un disco con el cual se trabaja para hacer las copias de las llaves. Finalmente se lavan con una solución de ácido clorhídrico 0.1 normal. Bueno, este es el equipo que utilizamos. Sí. Primeramente tenemos nuestra glicerina, la calentamos y hacemos pasar los vapores a través de un reactor empacado
que tiene las partículas catalíticas del latón. Y esos vapores, al pasar por ese catalizador, después inmediatamente son condensados y todas esas fracciones son recolectadas. Posteriormente, a través de una destilación fraccionada, se obtienen todas las partículas, todas las fracciones para ser caracterizadas. La metodología que se siguió ahora para la caracterización tanto del catalizador como de las fracciones del alcoholes obtenidos es la siguiente. Se utilizó microscopía electrónica de barrido para analizar la forma y tamaño de las partículas del catalizador. También se utilizó energía dispersiva de rayos X, que es un sensor que está instalado dentro del microscopio electrónico de barrido y que se utiliza para el análisis elemental de las partículas del catalizador que utilizamos. También para saber la superficie del catalizador, que es una variable fundamental, la superficie, el tamaño superficial que tiene, utilizamos absorción de nitrógeno. Y esto es porque si se incrementa el área catalítica, se incrementan los sitios activos que están ocasionando la descomposición de la glicerina. Entonces, como veíamos en la diapositiva anterior, en la reacción de la glicerina, primero se descompone de manera general en alcoholes, y luego enseguida esos alcoholes son separados, y bueno, ya esas fracciones separadas que son obtenidas por una destilación fraccionada, entonces se analizan utilizando la técnica de espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier. Es decir, estas son muestras líquidas de alcoholes que se analizan utilizando esta técnica. Los resultados que tuvimos fueron los siguientes. Para microscopía electrónica de barrido, se observaron que las partículas fueron mecánicamente activadas. ¿A qué se refiere? Con que se incrementa el área de las partículas por la topología que tiene. Como se puede observar en esta diapositiva, las micrografías de SEM se presentaron en forma de láminas, y algunas de esas láminas, su posición de mínima energía fue rolada, es decir, se rolaron en forma de tubos. Pero ahorita, como las muestras de catalizador fueron analizadas utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido, ¿qué fue lo que se encontró en estas partículas? ¿De qué tamaño fueron? Bueno, se encontraron formas diversas como láminas, o inclusive esas láminas roladas alguna vez, es decir, en forma de pequeños tubos, como están observando aquí. Entonces, las láminas grandes presentaron estrías. Esas estrías o esos pequeños canales incrementan el área superficial que es necesaria para los catalizadores, es decir, necesitan bastante área superficial. Entonces nosotros lo que encontramos es que con el método corte que se utilizó, pues se logró incrementar un poquito el área superficial a través de estos canales. Y bueno, estas partículas también fueron grandes y se rolaron como en estos tubos que se encuentran aquí. Pero luego también utilizamos partículas más pequeñas, por ejemplo estas con forma de esferas, aproximadamente, ¿sí? Que están o que se mantienen pegadas por algunas fuerzas débiles a las placas más grandes, y que son de tamaño de 0.3 a 1 micrómetro de diámetro aproximadamente, ¿sí? Bueno, pues al igual que esas partículas también fueron encontradas algunas, pero con una forma diferente, en este caso como con forma de agujas. Todo este tipo de partículas pequeñas, y pues también lograron incrementar la superficial.
Entonces, no solamente fueron los canales que se obtuvieron en las partículas grandes, planas o roladas, sino también fueron esas pequeñas partículas que se obtienen por consecuencia de ese corte y que pueden tener formas diversas, como en este caso pequeñas agujas, o esferas como las que se muestra en el video, unas partículas con forma de agujas, ¿sí? Ahora, algo muy importante es realizarle al catalizador un análisis después de haber trabajado, después de haber realizado la reacción, y lo que observamos fue que tenía partículas de carbón y partículas de oxígeno. Eso nos indica una oxidación del catalizador, pero sí se puede observar, no son grandes cantidades. Entonces, estas señales características fueron, pues para el carbono en alrededor de 5 electronvoltios. Entonces, y para el oxígeno, pues un poco después, por ahí del 6 electronvoltios. Todas son señales características de cada uno de los elementos existentes por los electrones que regresan a sus capas originales emitiendo fotones. Y bueno, tenemos la técnica de absorción de nitrógeno sobre las partículas catalíticas. Entonces, el área que se obtuvo de esas partículas fue de menos de 1 metro por gramo. No es una gran área para hacer un catalizador, pero fue suficiente para realizar la reacción de descomposición de la glicerina. Entonces, como pueden observar, se obtiene una curva de lazo de histéresis. El lazo de histéresis cerrado, que es clasificado como el tipo H3 de acuerdo a la clasificación de isotermas de absorción emitido por la IUPAC. Tenemos la caracterización de alguna de las fracciones de FTIR que se muestra en este caso, en el cual podemos observar que tiene una banda característica para los alcoholes, ubicada por ahí de los 3400 centímetros a la menos 1, muy característica, pero tiene otra señal de carbono, sí, alrededor del 1646. Entonces sugiere unos enlaces dobles, pero esta gráfica es diferente a la gráfica de la glicerina, lo cual nos indica que la glicerina fue descompuesta por las partículas del latón. Entonces, pues hasta ahí el objetivo se cumple de la descomposición, pero pues nos faltaría realizar más trabajo para determinar cuáles son exactamente las fracciones, utilizando por lo menos algunas 3 técnicas, sobre todo la de resonancia magnética nuclear. Bueno, las conclusiones de este trabajo son que las partículas de latón presentaron formas y tamaños muy diversos, obteniendo partículas que varían en algunos órdenes de magnitud. Como recordarán, algunas partículas esféricas muy pequeñas que están sobre la superficie de las partículas planas y estriadas. Bueno, también se pudo constatar la actividad catalítica para la descomposición de la glicerina. Otra de las conclusiones es la descomposición de la glicerina, que presentó fracciones compuestas por mezclas de alcoholes o fracciones que todavía requieren ser separadas. Estas son llamadas azeótropos. Es algún trabajo que se tiene que hacer posteriormente, en el cual, para romper el azeótropo o esa mezcla, esa composición que se tiene, pues evidentemente se tendrá que aplicar algún método como la presión, cambiar la presión para romper el azeótropo. Y bueno, recordaremos que por el análisis elemental, después de que las partículas fueron utilizadas, pues presentaron algún envenenamiento evidenciado por los elementos de carbono y oxígeno que están sobre la
partícula del latón. Las composiciones son pequeñas, hay que puede ser reutilizado. Entonces son las conclusiones de esta presentación. Agradecemos bastante la atención prestada a esta plática y también agradecemos por las facilidades que nos dieron, que nos otorgaron la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y también por haber colaborado en este trabajo a los investigadores y por las facilidades que nos dieron para utilizar los equipos en la Universidad Tecnológica de Tabasco. A todos, gracias.